Hola, mi nombre es Faya Farro. Yo, Roberto. Y yo, Edson. Y esto es Entre Líneas. Hiroshima, un reportaje único en el que se describe cómo era la vida para las personas que habían sobrevivido al ataque nuclear. El ambiente devastador, cruel y triste que dejó la bomba queda plasmado y describe en sus páginas tal y como fueron, sin piedad, sin suavizar numerosas escenas apocalípticas de caos. Toshiko Sasaki, secretaria en una fábrica de unos 20 años que se encontraba a 1500 metros del centro de la explosión, con una lesión horrible en la pierna. Reverendo Kiyoshi Tanimoto, un pastor de la iglesia metodista Hiroshima que padece de síndrome de irradiación aguda. Hatsuyo Nakamura, la viuda de un sastre que murió prestando servicio en Singapur y tiene hijos menores de 10 años. Padre Wilhelm, un sacerdote jesuita alemán que siente la presión de ser un extranjero en Japón y sufre la exposición a la radiación. Los doctores Masakazu Fuji y Terufumi Sasaki, dos médicos temperamentalmente opuestos. Una lectura sobrecogedora e imprescindible que, al igual que todas esas memorias de supervivientes de los campos nazis de concentración, su principal objetivo es de no olvidar y evitar que se repita de nuevo este cruel episodio de la humanidad, todo sea por la paz. Hersey nunca se olvidó de sus sobrevivientes. En 1985, en el aniversario 40 de la bomba, regresó a Japón y escribió Las secuelas, la historia de lo que había sucedido con ellos en el transcurso de 4 décadas. 2 de ellas ya habían muerto, uno sin duda de una enfermedad relacionada a la radiación. Hersey, que por ese entonces era corresponsal de guerra de la revista Time y colaborador del New Yorker, había nacido en China el 17 de junio de 1914. Era de padres americanos y vuelve a los Estados Unidos para estudiar en Yale, Clare y finalmente graduarse en la Universidad de Cambridge. El editor adjunto del semanario neoyorquino The New Yorker le había pedido a John Hersey que viajara a Japón y escribiera sobre las horribles secuelas de aquel fatídico bombardeo. Escribió Hombres de Batán y En el Valle, relatos sobre la Guerra del Pacífico y Una campana para Adano. Con este último ganó el premio Pulitzer en 1945. Finalmente, Hersey fallece en Key West, Florida, el 24 de marzo de 1993. El título comienza poniendo en situación sobre lo que hacía cada una de las personas en el momento justo en que Little Boy caía sobre Hiroshima. De esta manera, se genera una burbuja de cercanía única que resulta impactante por la familiaridad del día a día. Exactamente a las 8:15 de la mañana, hora japonesa, el 6 de agosto de 1945, en el momento en que la bomba atómica relampagueó sobre Hiroshima, la señorita Toshiko Sasaki, empleada del departamento de personal de la fábrica oriental de estaño, acababa de ocupar su puesto en la oficina de la planta y estaba girando la cabeza para hablar con la chica del escritorio vecino. En ese mismo instante, el doctor Masasaku se acomodaba con las piernas cruzadas para leer el Asahi de Osaka en el porche de su hospital privado. La señora Hatsuyo Nakamura, viuda de un sastre, estaba de pie junto a la ventana de su cocina observando a un vecino derribar su casa porque obstruía el carril cortafuego. El autor se abstrae por completo de la narración. Deja su figura como periodista fuera del relato. De este modo los protagonistas son los que cuentan la historia. Es decir, la historia se cuenta a sí misma. Esto hace posible que el propio lector asimile reflexiones sobre las múltiples preguntas que recorren las páginas de Hiroshima. ¿Era realmente necesaria tirar la bomba? Otro aspecto clave del relato es que Hersey nos muestra cómo los caminos de los personajes se entrecruzan. Y esto genera cierta empatía, pues después de todo, los protagonistas son vecinos que se encuentran en el medio de la tragedia, y, en comunidad, intentan salir adelante y sobrevivir apoyándose. La calle estaba atestada con restos de casas, con cables y postes de teléfono caídos. Cada 2 o 3 casas les llegaban las voces de gente enterrada y abandonada que invariablemente gritaba, con cortesía formal, auxilio, si son tan amables. En Hiroshima, Hersey muestra el antes, el durante y el después de la bomba que arrasó con la ciudad por medio de los testimonios de 6 supervivientes, a la vez que fue sorteando la censura existente sobre las consecuencias de los bombardeos. El autor describe sin medias tintas, pero sin interferir en el relato, la crueldad de aquella calamidad, las vidas que arrebató y las que destrozó, el alcance de un arma que, mucho después de ser detonada, siguió matando, así como la lucha de las víctimas por sobrevivir y adaptarse a un lugar nuevo y destruido al mismo tiempo. Pero la magnitud del artículo no se acabó ahí. 40 años después, Hersey redactó Las secuelas del desastre, un último capítulo que fue integrado al final del artículo original, en el que el periodista retoma las historias que décadas atrás presentó a los lectores de todo el mundo, para saber qué fue de sus protagonistas en los años posteriores y cómo vivieron con los efectos del bombardeo de 1945.
John Hersey alcanzó logros inauditos con Hiroshima, concebido como un reportaje narrativo, un artículo de 150 páginas que se publicó en The New Yorker el 31 de agosto de 1946 y que ocupó en su plenitud la edición de la revista de ese día, algo que nunca había pasado ni volvería a suceder. Hasta el momento la información que se había difundido sobre la bomba y su destrucción respondía a datos fríos. En medio de las reflexiones por escritos posteriores al 6 de agosto del 45, en medio de la obsesión por justificar la bomba como abstracción bélica o instrumento de venganza merecida, solo una minoría en los Estados Unidos se paró a pensar que debajo de la bomba había gente. Hersey lo hizo.